Un gusto, buen día. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, acá estamos, de idas y vueltas. Este tema de devolver el IVA, estos anuncios que hace el ministro, ¿qué amperímetro mueve, Carlos? Bueno, en realidad fíjate que cuando se anuncian estas medidas que son complementarias de las que se anunciaron hace varios días, del aumento del mínimo imponible en ganancias, el argumento es, formalmente, ¿no?, dicho por el gobierno, que son para recomponer los ingresos por la devaluación que exigió el Fondo Monetario. O sea, echándole la culpa al Fondo Monetario, en definitiva, porque tiene que ver con la devaluación, que hasta ahora dijimos iba a acelerar la inflación, que fue del 12,4%, una inflación la más alta de 32 años, que deterioró más el poder adquisitivo de millones de personas. Entonces, para el gobierno esto obviamente intenta recomponer la situación. Yo he analizado 5 dimensiones, digamos, de lo que significan las medidas. En primer lugar, ¿es un beneficio para millones de personas? Por supuesto que sí. Es un beneficio limitado, pero seguramente bienvenido, ¿no es cierto? Para quienes reciben este beneficio, no cabe duda que sí. No alcanza, por supuesto, a recomponer toda la pérdida de poder adquisitivo de los últimos tiempos, que han tenido millones de personas, pero de alguna manera sirve. Obviamente que es un beneficio limitado, pero sirve. Le sirve, además de los consumidores, le sirve al almacenero de la esquina, al supermercado de la otra cuadra, o a la industria láctea de Arroyo Cabral, ¿no es cierto? Sí. Todo ayuda en esa misma dirección. Esto es una primera dimensión. La segunda, ¿cuál es el impacto sobre las cuentas fiscales? El impacto es negativo, por supuesto. Por más que alguien me diga, bueno, pero mirá que esto va a reactivar el consumo, va a recuperar la recaudación, sí, pero en la ecuación final el impacto es negativo. Alguien me dirá, ¿es grave? No, no es grave, digamos, son algunos puntitos nada más, y a esta altura del partido, que le hace una mancha más al tigre. En realidad no es un impacto importante sobre las cuentas fiscales, por más que ciertamente que es un impacto negativo. El tercer punto es preocupante porque tiene que ver también con la brecha cambiaria, y hace mención a la cuestión del crédito de 400.000 pesos al 50% de tasa, que ya cuando se aplicó en otra oportunidad, uno dirá, bueno, eso sirve para que la gente vaya a comprar un electrodoméstico, cambie la heladera, etcétera, etcétera. Sí, una parte lo hace, pero también es cierto que una parte de esos créditos termina por vías directas e indirectas en el mercado de cambios, con la compra de dólares, y eso también finalmente te amplía la brecha y acelera también el proceso inflacionario. El cuarto punto sería, ¿revierte la tendencia del proceso recesivo y la alta inflación este tipo de medidas? La respuesta es no. No va a revertir el proceso recesivo, lo que va a hacer es limitarlo un poco, nada más, y es inflacionario en sí mismo, digamos. En sí mismo es inflacionario, de tal manera que no revierte el proceso inflacionario. Si es inflacionario, Carlos, perdóname, porque si es inflacionario, ¿podemos esperar que el índice de septiembre sea igual o mayor? No, mayor no creo, pero puede volver a ser de 2 dígitos. Pero puede volver a ser de 2 dígitos. Bien. Y el último punto, el quinto punto, digamos, del impacto de las consecuencias es que evidentemente estas medidas están planteadas en clave electoral, ¿no es cierto? Es obvio, más allá del beneficio que generan sobre millones de personas, es obvio que están puestas en clave electoral, y la pregunta del millón, por supuesto, es si le van a alcanzar a Sergio Massa estas medidas para, de alguna manera, achicar la brecha que lo separa de Milei en términos electorales con respecto a las elecciones. Y yo la verdad no tengo una respuesta para esto, la verdad no lo sé, lo vamos a saber en octubre, si esto le ha servido, si esto le sirve a Sergio Massa para achicar la brecha en términos electorales de cara a octubre. Lo que sí está claro es que ponen aprietos a la oposición, la incomoda a la oposición, porque de alguna manera tiene que fijar posición con respecto a este tema y queda muy incómoda frente a millones de personas diciendo que esto está mal. Y eso también obviamente es parte de la estrategia electoral que está siguiendo Sergio Massa. Claro, clarísimo, eso ya hay reacciones, las habrás leído, habrás escuchado, reacciones en contra de esto, y bueno, pero que bien lo decís, es una estrategia electoral, ¿no? Seguramente. Y bueno, y además este aumento, si tenemos una inflación del 12%, no demora mucho en licuarse el beneficio. Bueno, por supuesto que sí, digamos, las propuestas están puestas hasta el 12, hasta el último mes, hasta el 31 de diciembre,
Y obviamente mandan al Congreso una ampliación de eso al año que viene como proyecto de ley, que es una manera de incomodar a la oposición, como decíamos recién, ¿no? Obligándola a fijar posición, y si es de rechazo, obviamente la oposición va a quedar mal frente a millones de personas. Claro. Pero bueno, esto tiene que ver ya con la cuestión de la estrategia electoral del oficialismo. Bueno, lo mismo impacta, con el mismo concepto, digo, impacta la devolución de IVA a jubilados. Sí, bueno, va todo en la misma dirección, ¿no es cierto? Sí. Intentar recomponer parte de la capacidad de consumo, ¿no? ¿Y es suficiente? Va todo en la misma dirección. Es un mecanismo intentando fácil. recuperar capacidad de consumo de sectores que vienen muy golpeados. Como uno no entiende demasiado de esto, ¿es rápida esa devolución del IVA o es medio burocrático? No, han planteado que va a ser en 48 horas. Es decir, que va a ser muy rápida. Vamos a ver los temas operativos de esto, que no son tan simples. Eso. Porque se han planteado sobre la tarjeta de débito, pero por ejemplo no se pueden utilizar ni Modo, ni Ualá, ni Mercado Pago. Hoy por hoy no se podrían usar, estarían fuera del sistema. Pero bueno, vamos a ver cómo se operativiza eso, porque también es cierto, Miguel, que a veces se anuncian estas cosas y después la operativización no es tan simple, ¿no? Sí. La operativización no es tan simple. Por eso. Bueno, Carlos, muchas gracias por ayornarnos y darnos tu concepto y mirada sobre esta realidad de la Argentina con estos anuncios. Muy atento, Carlos. Bueno, Miguel, buen día. Adiós, hasta luego.